tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con nuestro amigo sociólogo ya conocido por ustedes, Adolfo Díaz Hurtado. Gracias, Adolfo, por estar en el programa y poder hablar un poco de la situación general del país, que de acuerdo a lo que hemos estado conversando, no es exactamente esperanzadora, pero tampoco es totalmente fatalista. Bueno, depende, diría yo, fundamentalmente desde dónde se esté viendo la realidad y además cómo los diferentes actores que ven la realidad están entendiendo lo que estamos viviendo en este momento, ¿ves? Porque creo que el punto al que estamos llegando es prácticamente de agotamiento de los mecanismos de diálogo. No veo una agenda de salida, es decir, hasta el momento no ha habido diálogo realmente, porque en el diálogo todas las partes se sienten incluidas, en un diálogo todas las partes tienen posibilidad de reconocer sus responsabilidades. Y además en un diálogo todas las partes pueden ver o compartir una visión de futuro donde todos ven sus partes, todos ven su responsabilidad, todos además se sienten seguros en esas partes. Y lo que hemos visto hasta ahora es una solución posicionista. Quítate tú para ponerme yo y te rendís, que no me voy a sacarme. Lo que hemos visto, de hecho, en las calles, en la última ronda de violencia es que, bueno, ya se han conseguido sacar los tranques, ya se han conseguido abrir espacios en algunas ciudades, dar un cierto toque de formalidad y de normalidad que yo diría más bien pueden llevar a visiones equivocadas de lo que está sucediendo, ¿ves? Porque no ha habido realmente iniciativa fuera de declaraciones del obispo Bojo Vivas, que a mí me parecen lo más genial que ha habido en comentarios de mediadores. Creo que ha sido la única declaración verdaderamente de mediación. A pesar de eso, el diálogo pareciera estar llegando a su fin. ¿Ves? Si me preguntás por qué lo veo yo tan dramático, ¿ves? De una manera u otra, mi preocupación reside, por un lado, sobre todo porque del lado sandinista, la tesis que ha ido ganando fuerza es la tesis que tiene que ver con el golpe suave. ¿Ves? Entonces, en esa tesis de golpe suave, de hecho, doctor Jacinto la otra vez que hacía ese señalamiento, en esa del golpe suave ellos explican el proceso abrupto de la violencia o de descomposición o de desborde o de resistencia, porque depende de quién te lo va a decir, como un efecto de golpe suave. Y ellos lo leen así. Entonces, si es un golpe suave, necesitas recuperar las calles y necesitas un poco desarticular a la oposición para controlar el golpe suave. Y entonces, en esa lectura de realidad, ellos realmente han estado combatiendo. ¿Ves? Por eso es, por ejemplo, que muchos de los testimonios de violaciones de derechos humanos, sobre todo de los que se expresan de la gente que sale del Chipote, golpeada, torturada, mucho se señala que la pregunta sobre la que te insisten mucho es quién te paga, quién te da las orientaciones, es decir, parte toda esa violencia del presupuesto que hay un golpe suave. Entonces cuando digamos parte de la gente del gobierno, parte de los grupos sandinistas, que no son los mismos, aunque los hemos terminado confundiendo, hablan del golpe suave, hay que escucharlo porque ellos están realmente creídos en eso de ahí. Entonces, en ese modelo mental de golpe suave, ellos en este momento deben de sentir que están ganando. ¿Ve? Como usted decía, porque van limpiados aquí y allá. Entonces, si estamos ganando, ¿para qué vamos a dialogar?
si cuando se sentían acorralados hace un mes y medio, y vimos que la disposición al diálogo era relativamente baja, porque hay que esperar que ahora que sienten que han ganado espacio, que han ido ganando, porque hay que esperar que sigan dialogando. Eso es del lado del gobierno. Del lado de la llamada oposición, que tampoco es homogénea, que tampoco es, igual que la gente del sandinismo y el gobierno, tampoco es homogénea, ha prevalecido la tesis confrontativa, aunque ellos digan que no, pero ha prevalecido, con una gran diferencia de poder de fuego, obviamente una gran diferencia de responsabilidades, pero las posiciones de se va ya, se rinde ya, es decir, salidas lineales, no hay ninguna institucionalidad supuestamente a resolver, sino solamente aparto esto, que le da temor a un montón de gente. ¿Ves? Tanto dentro del sandinismo, que no apoya necesariamente a este gobierno, como a no sandinistas también. ¿Ves? Que una salida lineal, un desmantelamiento lineal de los aparatos represores no garantiza que, digamos, que vayamos a tener una paz de largo plazo. Y por otro lado, y lo hemos visto, y yo lo he reclamado en diferentes espacios, hay un problema, que esos grupos violentos que también están dentro de estos grupos de oposición han mantenido una agenda oculta en las mismas manifestaciones de la sociedad. Esa agenda oculta, Adolfo, ¿no respaldaría de alguna manera la tesis que tiene el gobierno del golpe suave? Porque una cosa, y yo he conversado con un montón de gente que me dice: a mí nadie me paga, nadie me obliga para ir a una protesta o para ir a una manifestación, para ir a la Marcha de las Flores, para ir a la madre de todas las marchas. Nadie, absolutamente nadie. Y lo único que he obtenido es represión de parte del gobierno. ¿Ah? Hay gente que va así en ese plan, es decir, que sí cree en la protesta de esa forma y que sí se suma. Es decir, por ejemplo, la Marcha de las Flores, que era la protesta por los menores de edad, sí, asesinados. Es decir, yo no sé si hay alguien que no le duela un muerto para empezar, y un muerto menor de edad, es decir, difícilmente, pues, ¿no? Entonces eso te mueve, vas, y resulta que hay un desvío de la marcha. A ver, vamos, yo creo que es importante tocar esto, porque la misma legitimidad de la alianza civil va a depender de cómo ellos resuelvan esto de aquí. Fíjate que cuando fue la primera marcha, como en abril, que fue la marcha a Laupoli, que fue probablemente la marcha más espontánea para el 30 de abril, si no me equivoco. Por ahí, 28, 30, por ahí. Pero esa marcha de abril que fue hacia Laupoli, que había convocado el COSEP, y que realmente había resistencia de muchos, ¿ves? De ir, si tenía que ser el COSEP, pero los chavalos llamaron a la marcha y todo el mundo fue. Realmente quienes convocaron, quienes convocan todavía, siguen siendo los chavalos y las chavalas. ¿Ve? Entonces, estando ahí, salió: vamos a Laupoli, y fuimos a Laupoli, que fue interesante, porque primero era reconocer la lideranza de los jóvenes. Yo creo que eso era lo primero. Lo segundo era un voto castigo al COSEP. El COSEP también, ellos han sido parte de los problemas que ahora tenemos que resolver. ¿Ve? Entonces fue una marcha muy espontánea. Pero de ahí, por ejemplo, al 16 de mayo, que fue la concentración en Fátima, para acompañar justamente el primer día de diálogo, ahí salieron unos cabezas calientes, ¿ve? Calentando a la gente, arengando, empujando a la gente hacia donde estaban los antimotines, hacia donde estaban los otros violentos, ¿ve? Un poco bajo el argumento de que hay que demostrar que este gobierno es violento, como que si vos mandás al muere a la gente, también no es violento. Y eso no sucedió porque un sacerdote católico tuvo que ponerse en medio, tuvo que ponerse a arengar para decir a la gente: miren, la cita era para estar aquí, hay que concentrarnos para estar aquí, y no tuvieron suceso.
¿Ves? Pero el 30 o el 15, a ver. No, el 30 de mayo, ves que era el Día de las Madres, ya había un grupo de gente esperando, dentro de los cuales inclusive sale un cura, un sacerdote lasallista, arengando como activista, y que empuja a la gente a Tipitapa. A Tizcapa. Ve, empuja a la gente a Tizcapa, donde se sabía que estaban los otros violentos. No justifica el acto criminal de poner francotiradores del otro lado, pero se sabían que estaba ahí. Entonces, ¿para qué lanzas a la gente donde sabes que vas a provocar la tragedia que vas a provocar? Vuelve a suceder el 30 de junio. Ve que es hasta la Jean-Paul-Jenny que hay que demostrar. Bien, volvemos a marchar hasta la Jean-Paul-Jenny. Y otra vez, llevo la rotonda de Jean-Paul-Jenny ya con pancarta, como que están en anuncio de cambio de round. Ve, de que hay que ir a la UNAM, agarra a una de estas personas cagafuegos, que le digo yo, el micrófono y comienza a calentar a la gente, que además nadie vio a esa persona cagafuego después rumbo al UNAM, nadie la vio, ¿ve? Y la gente se enrumba. Es decir, solamente le empujó. Mira, hasta donde es constatado, solamente le empujó. Yo inclusive creo que esa persona más adelante tendrá que demostrar que ni es infiltrada, ve, ni que tenía su propia gente y que no es corresponsable de las muertes que se produjeron y heridas que se produjeron ahí. Porque yo creo que empujar a la gente donde sabe que va a ser violentada te hace corresponsable. La gente se enoja por eso de ahí. Pero si yo sé que hay gente que va a matar a alguien y yo empujo a la gente para que entre a morir ahí, porque yo voy a demostrar que el otro es violento, sos corresponsable. Ve, en cualquier digamos, leyes civiles te acusan a vos como socio criminal. Ve, entonces, es decir, ok. Entonces tenemos un Estado que dentro de sus modelos mentales ellos van ganando y no quieren dialogar, y tenemos una alianza cívica que tampoco ha demostrado que quiere dialogar, que tampoco ha demostrado que es tan transparente como la gente quiere, ¿ves? Como que tampoco ha demostrado que realmente responde a la calle. ¿Por qué tanto responde ahora la mesa que está ahí a la calle? Entonces, el problema es, y entonces, ¿y si no vamos a negociar, para dónde va esto? Porque esa es la pregunta, ¿para dónde va esto? Ok, vamos a hacer pausa. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Adolfo Hurtado, sociólogo. El sábado se reunió el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, el obispo de Matagalpa, que igual es miembro de la Conferencia Episcopal, Monseñor Rolando Álvarez, con el Papa Francisco para exponerle la situación del país. Y la situación, supongo, de la Conferencia Episcopal, su papel como mediador, etcétera, etcétera, ¿no? El domingo, en el Angelus, el Papa saluda a Nicaragua, especialmente a las personas, a los obispos y a las personas de buena voluntad, dice el Papa, que están promoviendo el diálogo en Nicaragua. Yo entendería eso como un espaldarazo del Papa al papel de mediación de la Conferencia Episcopal por un lado, pero al mismo tiempo un llamado del Papa a continuar en el diálogo. Es decir, de alguna manera siento que le encomienda a la Conferencia Episcopal no dejar morir el diálogo. Mira, el diálogo puede no morir si nosotros entendemos en qué situación nos encontramos. ¿Ve? Es decir, algunos de los análisis dicen que esta es una crisis social, otros dicen que esta es una crisis de gobierno. Ve, el problema es que dentro de esos modelos donde entra realmente el tema del golpe suave, por ejemplo aquí, el problema dentro de eso es que tenemos todavía de un lado un gobierno que antes no quería demorar para ver si necesitaba dialogar, y como habíamos dicho, ahora no tiene razón para dialogar porque en su modelo mental esto es un golpe suave
y ya se paró, ya limpió parte de las calles y ya se paró, digamos, la mesa de diálogo. Entonces la mesa de diálogo, su representación está, digamos, en este momento en veremos, porque está en veremos, ¿verdad? Y entonces en ese sentido no hay un diálogo posible, porque no hay un diálogo necesario visto por todas las partes. El problema es que cuando nosotros nos aproximamos y decimos, mira, en realidad aquí lo que hay es un problema de crisis de Estado, no de gobierno, de Estado. Es decir, estamos aquí porque la cultura política nos trajo aquí. Ve, y yo en diferentes espacios se ha venido señalando y reflexionando con diferentes grupos, porque me preguntan, pero ¿por qué decir que esto comenzó en el 89? Porque todo el mundo quiere que esto sea personal, todo el mundo quiere que esto sea de gobierno. Yo le digo, porque mira, en el 89 nos inventamos la ley marco, un instrumento que nos dice que la Constitución no es la Carta Magna, un instrumento que le permite a los políticos llevar el juego al tope más allá de lo constitucional, porque siempre hay un instrumento supraconstitucional. Y todo por el bien del país. Todo por el bien del país. Después de eso, en el 94 sacamos el tema de los dos periodos legislativos, lo sacamos de la Constitución. Ya le habíamos hecho la lectura equivocada en el 89, en el 94 se sacó. En el 95 se hizo una reforma parcial del 30% de una constitución que además era cuestionada porque se desarrolló en un estado de legitimidad parcial, que era en el del 87, pero se hizo mal. Se hizo a los golpes, al empujón, y entonces rompe la legitimidad del otro lado. Tuvimos la reforma electoral, de la ley electoral, la reforma de los partidos, tuvimos la reforma de judiciario. Después fuimos teniendo pactos y pactos tras pactos. Ahora dicen que Roberto Rivas, que apoyó a Daniel, sí, pero Roberto Rivas fue propuesta de la iglesia, reivindicado por el gobierno de Violeta, después por el gobierno de Alemán, y ahí nos fuimos. Ve que hay gente de la Corte Suprema que también comenzaron con otro gobierno y fueron ratificados. Es decir, hay una cultura y hay una institucionalidad que no funciona. Simplemente no funciona porque históricamente, y vuelvo a decir, esta es la quinta vez que llegamos a una concentración de poder de tal magnitud donde el partido en el gobierno tiene todos los controles prácticamente. Hasta el momento el ejército ha sido lo que se ha mantenido neutro, ¿ve? Y es lo único que impide decir que ha habido un control total del Estado. Pero es decir, pero llegamos a ese punto. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es resolver el problema de un gobierno o necesitamos resolver el problema de un Estado. Si yo digo resolver la posición de un gobierno, entonces tenemos de un lado el quítate tú para ponerme yo y tenemos del otro lado sácame pues. ¿Ves? Pero si tenemos un problema de Estado, entonces hay que sentarse a negociar, porque si esto es un problema de Estado, ya sabemos que vamos a colapsar. Ya sabemos que vamos a colapsar. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate que para el 30 de abril, justamente el 2 de mayo, estuvimos nosotros conversando aquí. Nosotros planteábamos para la lectura de la situación, de la situación actual, planteábamos tres grandes ejes de elementos. Un eje que era el de la legitimidad. La legitimidad es el que hace que la obediencia se vuelva adhesión. Entonces la gente va con gusto a eso de ahí, y que habíamos dicho de que eso se había deteriorado. Señalamos que se venía deteriorando desde prácticamente el cambio de la ley electoral del 95, el resultado electoral contestado del 96, más el resultado electoral contestado del año 2000. O sea, eso ya se venía resquebrajando, que después con este gobierno se fue profundizando. Yo digo, sí, se fue profundizando, como sucede con los drogadictos, siempre aumentan las dosis hasta que terminamos convulsionando. Ahorita nos dimos una dosis que terminamos convulsionando, entonces vos decís, ok,
esa pérdida de legitimidad, ¿qué es lo que hace? Predisposición a la desobediencia civil. Entonces, si en el 96 la predisposición era de una parte del sandinismo y además una parte de otros partidos políticos como el de Moisés Hassan, en el 2000 habían otros nuevos actores, otra vez al tema de la desobediencia. Al 2007, que no se contaron hasta el final los votos, otro sector vuelve a quedar. ¿Ve? Entonces eso hace que en el 2018, con una crisis que no había haber ido para tanto, el gobierno casi se cayó en los dos gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque se estremeció tanto el sistema porque está desequilibrado, porque se ha deteriorado la legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ya el deterioro de la legitimidad desequilibraba el sistema, de abril para acá, con el incremento de la violencia de todos los lados, con esos 300 muertos que uno quieren atribuir al otro lado y que el otro atribuyen al otro lado, porque en realidad son muertos que al final vienen siendo de todos los lados. Volvemos a decir, no hay la misma responsabilidad de todas las partes con el nivel de violencia. Pero 2 meses después tenemos una legitimidad todavía más corroída, es decir, tenemos un sistema político todavía más inestable. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros decíamos del segundo eje que señalábamos? La predisposición a movilizarte. ¿Ve? Porque esto lo que hace la legitimidad es bloquea la movilización. Perdiste esa barrera. O sea, si algo te empuja, va recto porque ya no tenés esa barrera. ¿Qué es lo que empuja para la movilización? Mucha gente habla del INS. ¿Ve? Pero el INS no fue como el detonante del desequilibrio del sistema. Es decir, es un tema, ya antes le habían dado a los viejitos garrotes, ya antes le habían dado a los jóvenes garrotes. Ve, ahí lo que sucede, y es lo que la gente del golpe suave no termina de entender, o no quiere terminar de verlo, o no puede verlo por disociación la gente cognitiva. del golpe suave, la gente que habla del golpe suave, que lee la realidad desde el golpe suave, lo que no puede terminar de ver es que se juntaron 2 conflictos que eran separados. ¿Ves? Uno era economía, viejito, el INS, y el otro era indio maíz, jóvenes, ambiente. Completamente separados. Los juntaron en el tiempo. ¿Ves? Y el problema es que cuando lo juntan, el grupo que piensa en el tema del golpe suave lleva tantos años esperando el golpe suave, que cuando esos se juntan y generan un efecto de sinergia, de 2 ondas que se montan y generan una onda más grande de consonancia, de concordancia, que en estructura se ocupa mucho. Cuando 2 ondas en una misma estructura alcanzan la misma frecuencia, las estructuras se rompen. ¿Ve? Entonces, ese movimiento de ondas que ellos generaban en 2 movimientos separados, que la juntaron y se hizo más grande, ellos lo leyeron de golpe suave. Y ellos pasaron de armamento de represión, como balas de goma y gases lacrimógenos, a arma letal. En el momento en que ellos pasan a arma letal, esto se desborda. Sí. ¿Por qué? Porque es la exclusión más pura. O sea, ya me vas a matar, pues, porque simplemente estoy en desacuerdo. Yo le sumaría una tercera onda, Adolfo, a estas 2 que has mencionado. Y que lo cierto es que a estas alturas prácticamente no se menciona, que tiene que ver prácticamente con la empresa privada, básicamente con la empresa privada más que con la población en general, que es el tema de las reformas fiscales. Que es un tema que de una manera bloqueó las discusiones del INS con la empresa privada. Si vos te acordás, más o menos hace 3 meses, se decía, no discutimos las reformas al INS y no discutimos el tema de las reformas fiscales. Sí, está bien. Eso contribuye a hacer más compleja la situación. Por eso, es una tercera onda que no está al nivel de estas otras 2, sino que está un poquito más abajo, al grado que está prácticamente olvidada, pero también marca en este movimiento. Sí, pero ahora la situación es más complicada. Claro, ahora es bastante. Porque, es decir, ahora si vos tenías un problema de exclusión que escapó de votar un sistema que es inestable, 300 muertos después, de todas las partes, vos tenés una predisposición todavía mayor a la movilización de la que tenías hace 2 meses.
y con un Estado todavía más inestable, con un sistema político todavía más inestable. ¿Qué es lo que ahora es novedoso en este nuevo contexto? Que vos tenés 80.000, 100.000 de pérdidas de empleo, dice el Banco Central, 240.000, dice FUNIDE y otro centro de investigación, pero lo que sea, ya tenés una pérdida de empleo, vos tenías 5%, 4,5% al inicio de año, ahora 1% dice el Banco Central, menos 0,5% dice FUNIDE. Es decir, hay una degradación claramente de la economía, hay una precarización claramente de la economía a este punto y que además va a seguir porque ya no hay seguridad jurídica, ya no hay seguridad física, ya no hay seguridad de inversión, es decir, todo eso va a seguirse contrayendo. Quiere decir que en los próximos 2 meses más, 3 meses más, donde ahora hay 100.000 según uno, 200.000 según otro, van a haber 200.000 a 300.000 según uno y de 300.000 a 400.000 según el otro. Es decir, dentro de 2 meses vamos a estar todavía peor. Entonces, vamos a tener un Estado más desequilibrado y vamos a tener mucho más fuerza movilizatoria. Entonces, si eso fuera poco, vamos a tener el problema de la incertidumbre que tenemos ahora es cuál va a ser la campaña de producción de alimentos que vamos a tener en este periodo. Es decir, no han habido financiamientos, han llegado tarde, los insumos han llegado tarde, va a haber una reducción de la oferta de alimentos. Hay tomas de tierras entonces, eso lo vamos a ver en agosto y septiembre, que no, el mercado no los vamos a llenar, los precios van a comenzar a subir, el gobierno va a necesitar importar alimentos en un momento en que la economía está recesiva, en que la gente está sin alimentos, en que la gente está sin empleo, y además en un momento que probablemente el país pueda estar entrando en default. Es decir, donde ya las reservas internacionales del país ya se acabaron. ¿Qué va a suceder en septiembre o octubre? Con más desempleo, sin dinero, porque ahí sí ya no vamos a tener ni reserva, con un Estado más desequilibrado. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿crees vos que el tema reserva es tan negro? Es decir, porque yo he conversado con los economistas y los economistas no me hablan de un panorama tan negro en el tema de las reservas. Dicen que se han tocado alrededor de 350 millones de las reservas, pero no hablan de un desajuste total de las reservas. Mira, la fuga de capitales va incrementándose. Los impuestos van cayendo, la economía va contrayéndose. Si además comienza a haber un problema de verdadera incertidumbre, a muchos de los capitales que estaban para invertir ya no van a venir, o de los que ya estaban casi para andar se van a retirar. Entonces, es decir, la entrada en default no está muy lejos. No está, o sea, podemos que 4 meses, 5 meses, no está muy lejos. Y encima, si los organismos internacionales dicen que ha habido efectivamente violación de derechos humanos, todos los mecanismos internacionales de cooperación, que en este caso además ya son créditos, ya no son fondos perdidos, se cortan. Entonces, vas a tener las reservas al mínimo, si acaso tenés alguna, la economía contraída, los mecanismos internacionales eliminados, el desempleo exacerbado, el precio de los alimentos probablemente subiendo y el sistema desequilibrado. Si eso colapsa, entonces entramos en el escenario que va a ser un colapso suave o va a ser un colapso profundo. Ya había dicho antes, depende de cómo el ejército va a entrar, y de cómo sea percibida esa entrada del ejército, sea adecuada o inadecuada. Si es percibida de manera inadecuada, nos vamos al colapso total. Si es percibida de manera adecuada, vamos a un colapso parcial. Pero de todas maneras, llegar a ese colapso, a ese punto de colapso, estamos hablando de que la recuperación económica y desarrollo del país estaríamos otra vez 30 años atrás. Otra vez. Sí. Eso nos ha costado el último colapso. A ver,
Del último colapso, el rebaño ganadero se recuperó hasta casi 2010. Muchos de los índices de producción de alimentos, a pesar de la rápida expansión hacia el Caribe, se recuperaron hasta mediados de la década de los 90, 10 años después. Entonces, es decir, irse a colapso ahora es una recuperación lejana, y además ya no va a haber la lluvia de cooperación. Sí. Ya no va a haber dinero fresco, ya no va a haber. Ok, pero definitivamente, es decir, si no queremos ir al colapso, la vía es la negociación, el diálogo. ¿Cómo hacemos entender a las partes que debe haber diálogo, no ir a sentar posiciones? Regresamos en breve en Adelante Nicaragua con Adolfo Hurtado. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Casi 3 meses después, nos falta un poquito para llegar a los 3 meses, pero ya estamos a la puerta de los 3 meses de conflicto, alrededor de 300 muertos en Nicaragua, y con un imaginario público. Cuando digo un imaginario público me refiero a la percepción de que personas que fallecen no necesariamente producto del conflicto terminan siendo incluidos en la percepción como parte del conflicto. Menciono el caso de la señora Abad, que fue secuestrada en la puerta de su casa y posteriormente asesinada martes, y efectivamente aparece el mismo martes en la noche muerta, ¿no? En las horas de la tarde aparece muerta la señora. Entonces, en la percepción pública ella es muerta por el conflicto. Y cada muerto aquí suma al conflicto, y suma al conflicto, y suma al conflicto. ¿Cómo hacemos para que las partes involucradas hasta ahora en el diálogo vayan al diálogo, no a sentar posiciones, sino a dialogar? Mira, fíjate que ahí tenemos un problema en la base de nuestra cultura política. Nosotros pensamos que honrar nuestros muertos es no ceder. Yo honro mi muerto, no cedo. Por nuestros muertos, por nuestros muertos victoria. No cedemos. Sí. Por respeto a nuestros muertos no cedemos. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que arrastra sus lutos desde el conflicto anterior y que ha quedado del otro lado de la mesa, y que no cede por sus muertos. Y entonces resulta que ahora tenemos nuevos lutos con nuevos muertos, y otra vez no vamos a ceder por nuestros muertos. Entonces resulta que nuestros muertos, que es la expresión de la vieja cultura política dice que no hay que ceder y que por consiguiente hay que ser posicionista. Y que además hay que vengar a los muertos. Por supuesto, sí. Además, a mí no me da, como dijo el señor Glauco, a mí si me tocan y me matan o matan a alguien de enfermedad, yo salgo a matar a todo el mundo. Bueno, ¿y los que han matado del otro lado qué? Entonces vos mataste 2 y entonces el otro van a ir 4 a matarte, y entonces van a matarte a 4 a vos, y entonces van a ir 8 del otro lado a matar. O sea, ¿a dónde va a terminar esto de aquí? La nueva cultura política lo que reconoce, y en eso en los jóvenes yo se lo he escuchado y sigo yo insistiendo en que hay que escuchar a los jóvenes. Ellos dicen que todos los muertos son muertos de la vieja cultura política. ¿Ven? Los muertos por el conflicto, porque estamos hablando que dentro de la misma lista de muertos hay inclusive muertos que ni siquiera son del conflicto. Pero los muertos por el conflicto todos son muertos de la vieja cultura política. Entonces, nosotros realmente queremos rendirle tributo a nuestros muertos, hay que dialogar. Porque si queremos eliminar aquello que se nos llevó a los seres queridos,
encerrando la vieja cultura política, desde la nueva cultura política. La nueva cultura política es lo que la gente ha dicho, no queremos más violencia. Por eso el que haya agenda oculta entre los diferentes grupos molesta tanto, porque la gente lo que quiere es que no haya más violencia. ¿Ves? Que esto no tiene por qué solucionarse así. Entonces, queremos realmente salir, como decía, hay que dialogar por el respeto a nuestros muertos, eso es lo más difícil. Pero en ese diálogo hay algunas cosas que tienen que pensarse, y es lo que no nos hemos tomado el tiempo para pensar. Y es, todos tenemos que sentirnos incluidos. Si yo no me siento incluido, yo no voy a dialogar. O sea, vos vas a dialogar para decir que me vaya, para que me vaya mal a mí, no me voy. ¿Ve? Entonces todos tienen que sentirse incluidos. ¿Por qué nosotros fallamos en 1979? Porque dejamos afuera, ¿ve? A todos a los que le pusimos etiquetas de somocistas. ¿Por qué fallamos nosotros en el 1926 a 1903? Porque dejamos a los conservadores fuera. ¿Por qué fallamos en 1910? Porque habíamos dejado a los conservadores afuera. En el 26 porque habíamos dejado a los liberales fuera. Es decir, siempre dejamos fuera a alguien. Y por eso volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, queremos hacer diferente esta historia hoy, ahora que tenemos más educación, más recursos, más conocimiento. Entonces, hagamos algo donde todos hagamos parte. ¿Ve? Pero no solamente donde hagamos parte, sino que donde yo me vea, es decir, mira, en ese futuro, si lo hago así, mi responsabilidad va a ser esta. Si la gente además no solamente se siente incluida, sino se ve haciendo cosas en el futuro, de eso va a ayudar. Que la gente se sienta segura. ¿Cuál es el gran temor del salto lineal? ¿Quién va a arreglar la policía? ¿Quién va a arreglar el ejército? ¿Cómo te garantiza a vos que esta gente que va a llegar a arreglar la policía, arreglar el ejército, no va a colocar otra vez a su gente, que otra vez en 30, 40 años estemos otra vez en lo mismo? ¿Ve? Entonces, eso necesitamos también entender en esa construcción de propuestas. Necesitamos entender de que deben de haber estándares mínimos, es decir, niveles mínimos con los que debemos de contar en esa nueva realidad. ¿Ve? De seguridad, de bienestar social, de oportunidades. Si nosotros no equiparamos eso de ahí, no vamos a tener realmente una disposición al diálogo de todas las partes. Entonces, ¿cómo podría ser una salida de este tipo? Porque esa es la pregunta del millón. Sí, pero espérame, antes de llegar a la salida de este tipo, ¿cómo hacemos entrar en la cabeza que no sea garrotazo de que esta es la opción? A quienes en este momento tienen en sus manos resolver este asunto en el diálogo, o por lo menos encaminar este asunto en el diálogo. Porque es decir, ahí hemos visto, y yo lo planteo con el ejemplo de un mercado. Te están vendiendo una piña 40 córdobas, vos ofreces 20 córdobas, y ni aquel baja de los 40 ni vos subís de los 20. Entonces, al final de cuentas, te vas a quedar sin piña y aquel se va a quedar sin venderla. Mira, yo creo que donde todo el mundo se traba, todo el mundo, ahí es todo el mundo, mediadores, opositores, gobierno, todo el mundo se traba en el debate si esto es o no una crisis de gobierno. La oposición y la iglesia dice que es una crisis de gobierno y el gobierno dice que es un golpe suave que ha generado la crisis de gobierno. O sea, no pasan de ese tema de crisis de gobierno. Si no se entiende de que esto es una crisis de Estado, o sea, si no se entiende de que esto no comenzó en el 2010, en el 2007, ni en el 2012, no. Esto comenzó en 1989 con buena voluntad de parte de todas las partes y se profundizó en el 95-96 por vivezas de algunas partes. O sea, si no entendemos que estamos aquí, ve, porque eso es lo que hemos construido, estamos nada más cosechando lo que hemos construido. En ese sentido, la vicepresidenta doña Rosario y el presidente Daniel
Ellos solamente son el personaje de este último script, de esta novela, de una cultura. Pero si no hubieran sido ellos dos, hubieran sido de otro partido político que hubieran conseguido, porque Daniel y Rosario consiguieron lo que otros intentaron y no pudieron, simplemente. Pero si los otros lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho sin ninguna duda, porque está en el ADN de nuestra cultura política. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no entendemos eso de la corresponsabilidad que todos tenemos, que además no hemos venido aquí solamente por perversidades personales como se quiere hacer aparecer, sino es porque hacemos las cosas que hacen que lleguemos a esto donde nosotros estamos. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a entender que tenemos una crisis de Estado. Y si no entendemos que tenemos una crisis de Estado, no vamos a entender qué es lo que hay que negociar. Porque vamos a estar negociando el final o no de un gobierno, y esa no es la discusión. Es el final o no de un Estado la discusión. De un sistema. Exactamente, de un sistema político. Esa es la discusión. Eso es lo que hay que negociar, no el final de un gobierno. Ok, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua en Extra Plus. Adolfo, entonces, a ver, íbamos a entrar a la parte de los caminos. Crisis de Estado. De los caminos, entendiendo que esta es una crisis de Estado en la que todos somos responsables. Conversando con Carlos Juárez, terapista, aquí en el programa, Carlos Juárez dice que Nicaragua es el reflejo de todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en el punto en que estamos en este momento en el país. Así es. ¿Verdad? Y todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en dónde va a estar mañana este país. Así es. Y en esto se incluye lo que vos has mencionado, el tema de nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros lutos anteriores, nuestros lutos actuales, ¿verdad? Nuestras frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto le hemos venido sumando al país, visto desde el punto de vista de terapista. Desde el punto de vista sociológico, vos hablás de la suma de una serie de eventos que han venido ocurriendo en el país y que todos hemos permitido de una u otra forma. Y apoyado en algunas ocasiones, sí, además. Por el bien del país. Así es. ¿Verdad? Y que nos llevan a donde estamos en este momento, en una crisis del Estado, en una crisis del sistema. Exactamente. Si no nos incluimos todos, o si no quedamos todos incluidos en la solución va a llevar, evidentemente, y eso lo mencionamos desde la primera vez que conversamos, a un Estado con falta de completa legitimidad. Así es. ¿Cómo caminamos entonces? Mira, yo más allá de los temas de justiciabilidad, ¿verdad? Que yo creo que es un tema que ya hay unos acuerdos mínimos y que tienen que resolverse, justicia para todos. Creo que eso ya se ha solucionado, ya se ha ido planteando y hay que seguir insistiendo. Eso en teoría camina, en teoría. En teoría, sí. Pero por lo menos ahí hay una agenda mínima. El problema es que en lo otro es donde no hay agenda. A ver, ¿cuál es el primer problema a mi juicio? Que es de Estado. Nosotros decidimos en 1857, en la constituyente de 1857, nosotros decidimos de que íbamos a hacer una república presidencialista. Ahí es realmente donde se termina decidiendo el modelo presidencialista. ¿Cuál es el problema del modelo presidencialista? Y un poco pongámonos en el momento en que se crea. Se crea en un momento en que el mundo es colonial todavía, ni siquiera es postcolonial, es decir, América Latina era una excepción, ¿ve? Habían quedado al frente de muchos de los países los criollos, que no eran más que, quito al rey y me pongo yo, y se intenta reproducir las mismas estructuras. Entonces es un modelo que resulta ideal para ese pensamiento postcolonial porque emula a un rey por 4 años, y en la medida en que yo me voy haciendo del poder, emulo a un rey como intento de rey. Esos reyes fracasados es lo que nosotros llamamos dictadores, o dicho en términos europeos, todos los dictadores exitosos ya lo que le llaman reyes ellos. ¿Ve? Entonces, el problema en ese sistema
es que el que gana en ese pensamiento postcolonial cree que entra en un neorepartimiento, así como a vos te mandaban como representante de la corona y te daban una población que te la repartían para que vos lucraras y le pasara su diezmo al rey. Eso sigue funcionando, es decir, yo me hago del Estado y entonces yo agarro esa población y yo tengo que lucrarlo. ¿Ve? Eso es uno de los grandes problemas. Entonces, en ese modelo vos no dialogás. ¿Para qué vas a dialogar? ¿Ve? Y en la medida en que la democracia avanza y los partidos van digamos, dividiéndose y las identidades van diversificándose, resulta que terminamos como ahora, ¿ves? Un partido que ya no representa a la mayoría, ya no llega arriba del 50%, ya no va a llegar arriba del 50%, pero ese sigue quedándose con todo el Ejecutivo, con todo el gobierno, y se vuelve un mecanismo de corrupción. Ah, sí, si vos te alineas te doy este puesto, si vos te alineas te doy aquel otro puesto, y entonces se vuelve un instrumento el presidencialismo que permite fijar las prácticas políticas postcoloniales, de prebenda, de favores, de protección y eso de ahí. Entonces, nosotros queremos realmente acabar con eso, acabemos con el presidencialismo. Yo lo veo así de simple, hay que acabar con el presidencialismo. ¿Por qué? Porque el parlamentarismo, que sería el otro modelo de poder, obligaría a que cada gobierno que se construya a partir de ese pacto político sea un pacto político limitado. Es decir, y además no le das a nadie el uso directo del poder que facilite el tema de compra de voluntades y la corrupción se va a hacer más difícil. ¿Ve? Entonces, evitar ese problema de si la reelección o no reelección deja de tener sentido, porque, ok, yo soy el partido más grande, tengo el 30-35%, pero le doy miedo a todo el mundo, entonces no llego porque el resto se va al 60%, hace una coalición de gobierno y ahí va estabilizándose, ¿ve? Y se impide esta concentración de poder. Implicaría también de que necesitamos una reforma constitucional en materia, sobre todo en materia de seguridad democrática. Ya, es decir, poder decir, mira, los periodos legislativos para hacer una reforma constitucional parcial simplemente son 2 periodos legislativos, es decir, vos vas a durar 4 años aquí, ok, hasta dentro de los próximos 4 años se vuelve a discutir eso ahí. ¿Por qué es importante eso? Porque las discusiones de las leyes se volverían discusiones de Estado y no de gobierno. Si vos no tenés esos 2 periodos legislativos, lo que vos discutás en la asamblea es de interés de los gobiernos, entonces vos hacés que lo que son reformas constitucionales, que es la Carta Magna, queda supeditado al interés de un gobierno. Y eso es demasiada debilidad. Necesitamos también que los ciudadanos tener más control sobre los diputados. ¿Ve? Poder elegir, yo voto por Néstor Espinosa, del partido que sea, porque te conozco, porque confío en vos, porque entonces voy con vos. ¿Ve? O voy con este fulano de este otro partido porque los conozco. Entonces genera esa legitimidad que al Estado siempre tiende a faltarle. Ahora, pero todo esto sería, decir, de cara a una constituyente, que es un paso bastante más adelante de lo que en este momento se discute, porque en este momento lo que se está discutiendo es si el gobierno debe quedar o no quedar. Incluso hay una propuesta que más que plebiscito es una propuesta prácticamente de referéndum, porque lo que están proponiendo es preguntarle a la gente si quieren que el gobierno continúe o no, y si la gente responde masivamente o mayoritariamente que no quieren que el gobierno continúe, entonces el gobierno debe renunciar inmediatamente, plantean. Pero mira, sí, yo he visto esa, pero esos caminos son muy largos. Para hacer un plebiscito necesitas tener certeza del sistema electoral, que es un desastre. Necesitas tener certeza de la lista de votantes, que es un desastre. Entonces, vamos a tardar para solamente arreglar el Consejo Supremo Electoral, vamos a tardar 6 meses. Entonces, más 3 meses o 2 meses más para el plebiscito.
Ya te fuiste 8 meses. Los 8 meses, después de 8 meses, sí, se va. Vas a hacer 6 meses más, 8 meses más para las nuevas elecciones. Estás hablando de 14 meses. ¿Ve? Eso no tiene sentido. Lo que sí creo que tendría sentido es que en la mesa de diálogo, que el gobierno y que la oposición entiendan que hay que adelantar elecciones porque hay violación de derechos humanos y ya eso tiene que ser condición suficiente para que acabe cualquier gobierno. Pero que se va a ir a una constituyente, que esa constituyente va a resolver estos temas de seguridad democrática, que va a definir el tema del parlamentarismo como sistema político, por lo menos tener una discusión profunda al respecto. Y el gobierno ejecutivo que resulte debiera de tener el mismo periodo limitado que la constituyente. Si la constituyente dura 2 años, el gobierno electo ahí debe durar nada más 2 años. Y hasta la promulgación de la nueva constitución. Hasta ahí, y ahí debe de morir. ¿Por qué sería importante? Porque también lo que este gobierno tendría que hacer implicaría, uno es la reconstitución institucional, reformar la policía, reconstituir la policía, desarmar a todos los nuevos grupos armados, volver el ejército a sus cauces institucionales, que vuelva el tema de las promociones de la jerarquía, que le dé estabilidad. Necesita, digamos, todo el funcionamiento de los ministerios como un ministerio, otra vez, que dejen de ser secretarías, que es lo que han sido convertidos. Pero sobre todo necesitamos un gobierno que durante esos 2 años, mientras la Asamblea está negociando la constituyente, ese gobierno ejecutivo debe de establecer un diálogo nacional real, profundo, para definir una visión país 2050. Es decir, una definición de país, por lo menos un pacto social o un acuerdo social, como la gente quiera decirle, por lo menos de 30 años. Y ahí se fijan las políticas públicas en materia de educación y desarrollo, las políticas públicas en materia de educación y cultura política, ve todas las políticas de tecnología y entonces vos decís, ok, los estándares mínimos establecidos para cualquier gobierno son estos de aquí. Y entonces ahí además estableces un vehículo que a la hora que hayan disensiones o tensiones, tengan un medio donde vos podás focalizar la atención. Es decir, es que esto no es suficiente, ok, discutamos eso, que no es suficiente, pero no reventemos el Estado, no reventemos la gobernanza ni la gobernabilidad. Entonces, si vos le das esa visión a futuro, tendríamos lo que no hemos tenido hasta ahora, que yo pensaba que era lo que este gobierno iba a hacer en 2007, cuando Daniel salió con el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Yo dije, mira, es interesante porque al agregar la condición humana daba pie a una discusión mucho más amplia de un plan nacional más orientado como un pacto social. Y se perdió porque la vieja cultura política no dialoga. Es como una hacendada de café de 1870, no dialoga. Entonces, ese nuevo gobierno, ese gobierno de transición, además de la reforma digamos, del Estado, del Ejecutivo tal, que podría ser incluso una función del vicepresidente, el presidente tendría que tener como función vital este pacto político social para 30 años. De tal manera que después de esos 2 años el gobierno se deshace, la constituyente, y entramos a un nuevo modelo político, más parlamentario, más reestructurado. Y yo creo que sobre todo, y es ahí donde yo creo que debiera de hacerse un énfasis enorme y va a ser tal vez el punto más crítico de ese gobierno transicional, es el respeto a la carrera civil. Ahora, este acuerdo del que estás hablando, ya el tiempo se nos acaba, este acuerdo del que estás hablando, este acuerdo social, no puede estar disociado de la constituyente. Tiene que ser dentro del mismo, sí, y dentro del mismo tono de la constituyente al final. Porque la constituyente, no sé si es el resultado de ese acuerdo social o si ese acuerdo social es el resultado de la constituyente, pero es casi el huevo y la gallina, pues. Es que uno sería, la constituyente a nivel de la asamblea, el pacto social o el acuerdo social se fija en materia de gobernabilidad, es decir,
el marco institucional y normativo de cómo las cosas en los asuntos políticos tienen que funcionar. El papel del Ejecutivo en ese mismo periodo es el pacto político-social en materia de desarrollo. Uno es base ejecutiva institucional y el otro en materia de desarrollo, y tienen que estar claramente intervinculados uno con el otro, ¿ves? Porque de hecho debe de poderse contener. Pero, y yo vuelvo a decir, porque si nosotros tenemos un plan de nación, una visión de nación, donde todas las fuerzas políticas se sientan reflejados, puedan ver su responsabilidad, que es lo que yo pensaba que iba a terminar evolucionando todo el esfuerzo de planos municipales de desarrollo con los planos departamentales de desarrollo, con el Plan Nacional de Desarrollo, que también se perdió todo ese esfuerzo, y por eso estamos aquí. Creo que tiene que ser repensado. Tendría que ser repensado porque parte de la seguridad democrática, creería yo, en esa nueva cultura política, pasaría por reconocer en que el poder en Nicaragua es distribuido. El poder de Nicaragua es territorial, es multiterritorial, no se concentra. Cada vez que hemos concentrado el poder, esto se desarma, cada vez que lo hemos hecho. ¿Qué es lo que yo señalo? Esto era, antes de la Avenida de Colón, era un territorio rico, al punto que Colón recibe información de este lugar en su primer viaje, y por eso comienza a buscar el desaguadero y el mar de Agua Dulce que te pasa al otro mar, porque recibe que esto es una región rica, pero aquí no se han encontrado pirámides. Entonces, las pirámides son una expresión de dos cosas en la materia de la gobernabilidad originaria y en casi en todas las sociedades. Uno, de riqueza, ¿ves? Porque hay recursos para hacerla, y dos, de concentración de poder. Riqueza sabemos que había porque se lo dijeron a Colón en su primer viaje, antes ni siquiera saber que esto existía. Así que probablemente, y ahí habría que preguntarle a Aldo Díaz, que es el que ha estado hablando del inconsciente colectivo, si realmente que no hayamos encontrado ninguna pirámide significa que realmente esto nunca ha sido con concentración de poder. ¿Ves cuando vinieron los conquistadores y dijeron, es que vinieron una cantidad de indios, decían ellos originarios, decimos ahora, a hablar conmigo en vez de mandar a un rey? ¿Por qué? Porque ellos hablaban todos para ponerse de acuerdo. Ya había un modelo de gobierno que probablemente no era centralizado. Entonces, hay que pensar. Ese nuevo modelo, esa nueva constituyente debe de ver cuál es la verdadera naturaleza del poder y descentralizar el poder. Y todas las reformas fiscales y todas las reformas presupuestarias y todo va a ser para ese poder descentralizado, que es la verdadera naturaleza del poder de Nicaragua. Ok. Desafortunadamente el tiempo se nos queda. A mí me quedan varias preguntas en la bolsa todavía, pero gracias, Adolfo. Bueno, vamos a seguir platicando, vamos a seguir conversando. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted. Gracias por su sintonía.